Alejandro fue el líder que, con tan solo 12 años, logró unificar Grecia, conquistó el imperio persa, Egipto y vastas áreas de lo que actualmente es Pakistán, Afganistán e India. El nombre Alejandro en griego significa protector del hombre. Magno procede del latín y significa grande. Se decía que fuera descendiente de Heracles y del héroe mítico Aquiles, el guerrero protagonista de la Ilíada. También se presumía que su verdadero padre fuese Zeus. Cuando tenía 12 años, logró domar a Bucéfalo, el caballo impetuoso que le había regalado su padre Filipo II. Alejandro se dio cuenta de que el caballo se asustaba de su propia sombra, por lo cual lo montó dirigiéndose hacia el sol, haciéndolo manso. Después de él, no se dejó cabalgar por ningún caballero. Fue educado por Aristóteles, el filósofo más grande de la historia. Su mirada causaba miedo y veneración. Tenía un ojo azul y otro negro. Alejandro Magno es mencionado en la Biblia, y en el Corán lo define como potente en la tierra y con acceso a todas las cosas. A mi padre le debo el vivir, pero a mi maestro le debo el vivir bien. Esa hazaña legendaria empezó en España, con un ejército compuesto de 90.000 infantes, 12.000 caballeros y 37 elefantes de guerra. Las batallas comenzaron en la zona en lo que hoy es Cataluña, donde Aníbal sufrió numerosas pérdidas y tuvo que dejar atrás a su hermano Hanón, con 11.000 hombres, para defender las tierras conquistadas. Cruzó los Pirineos con 60.000 infantes, 9.000 caballeros y 37 elefantes. Después del largo paso por los Alpes y de la dura estación invernal, llegaron a la llanura padana, con 50.000 soldados entre infantes, jinetes y 37 elefantes. Aníbal sorprendió al ejército romano y despertó una gran admiración, quedando así en la memoria de la historia. Obtenido el éxito, ganó otras batallas y llegó a Umbria, acercándose cada vez más a Roma. Gracias a la hostilidad de la población del centro de Italia y la situación delicada e insoportable causada por la invasión a largo tiempo, lo condujeron a evitar enfrentamientos directos y de esta manera poder descender hasta el sur de Italia. Destronado es el rey II, el Indeciso, que recuperó el reino y obligó a Canuto a regresar a la patria. En Dinamarca, Harald, su hermano mayor, había heredado el trono y prometió apoyarlo militarmente para intentar la reconquista de Inglaterra. Canuto volvió a la isla británica 2 años después, con casi 10.000 soldados, y en un breve periodo logró controlar gran parte del territorio. El rey Ethelredo murió durante el asedio de Londres y su hijo Edmundo fue proclamado rey. Este último firmó un tratado para repartir el reino, pero murió también él y le dio un año de descanso para viajar por el continente latinoamericano en motocicleta. A partir de esa experiencia se originaron sus ideas de igualdad y fraternidad entre los pueblos oprimidos, y sus reflexiones las transcribió en los diarios que se convirtieron en notas de viajes. El encuentro decisivo en su vida fue con Fidel Castro, el líder que organizaba la lucha contra el dictador Batista en Cuba. En primer momento, el Che se alistó como médico voluntario, pero su habilidad militar y su preparación política lo convirtieron pronto en un protagonista de la Revolución cubana. En enero de 1959, la columna del ejército de los rebeldes con el Che como comandante entró triunfante en La Habana. Al mes siguiente, Guevara fue declarado ciudadano cubano por nacimiento, como si la historia de Cuba hubiera vuelto a nacer con él. Después de un periodo como ministro del gobierno de Castro, el Che volvió a la lucha por la liberación de otros pueblos latinoamericanos. Su última guerrilla fue en Bolivia, donde lo capturaron y ejecutaron sumariamente. Su vida fue un modelo para todos los movimientos revolucionarios del mundo, un ejemplo de líder generoso y valiente, que pudo restaurar la dignidad. La palabra mongola que significa océano. Lama es tibetana y significa maestro espiritual. Literalmente se traduce como océano de sabiduría. Para determinar la sucesión del Dalai Lama, los budistas se basan en la idea de la reencarnación, y a través de los oráculos y otros signos divinos se elige a un niño, que luego debe pasar por varias pruebas para recordar su vida anterior y finalmente demuestre ser el Dalai Lama. En 1935, Tenzin Gyatso, un niño de 2 años de edad que vivía en un pueblo en el Tíbet, fue reconocido como la reencarnación del Dalai Lama. Su educación espiritual comenzó a los 6 años y a los 25 años aprobó el examen final para acceder al Sagrado Oficio. Después de unos meses, tuvo que huir del Tíbet, ya que China se adjudicó esa tierra.
Tenzin Gyatso, el actual Dalai Lama, desde 1950 en vista, utiliza el método de la no violencia para defender los derechos del pueblo tibetano. En 1989 recibió el Premio Nobel de la Paz. El Dalai Lama predica el respeto no solo entre los seres humanos, sino también hacia los animales, y por esta razón es defensor del fascista, que oprimía duramente el pueblo y las demás colonias. El 25 de abril de 1974, Saraiva y un grupo de los militares asumieron el poder con la Revolución de los Claveles. Esta revolución recibe ese nombre debido al gesto de una florista de Lisboa que ofreció claveles a los soldados revolucionarios. Esto lo introdujeron en las cañas de los fusiles y como una imagen simbólica que indicaba el deseo de una revolución pacífica. El nuevo gobierno liberó a los prisioneros políticos, garantizó la libertad de expresión y estableció las reglas de la democracia, y concedió progresiva caballería equipadas con arcos se adelantaban en silencio total, con maniobras perfectamente organizadas, dando al enemigo solo el tiempo de ver sus banderas coloradas. Promovió la meritocracia dentro de la milicia y en general daba libertad de costumbres y tradiciones a las tribus conquistadas, pero exigía completa sumisión administrativa. Llegó a controlar el imperio más grande de la historia, que incluía Asia Central, Rusia mundial. Lenin empezó a anunciar una nueva perspectiva. En las guerras no se enfrentaban solo los pueblos, sino también que existía una guerra entre las clases sociales. Lenin quería poner en práctica el manifiesto del Partido Comunista escrito por Marx y Engels en 1848, que incluía la frase «Proletariados del mundo, uníos». En Rusia, la primera revolución tuvo lugar en febrero de 1917 y se proponía una serie de reformas del sistema político en dirección liberal y democrática, que puso fin a la dinastía Romanov. Lenin tenía ideas claras y se dio cuenta que era el momento oportuno para la afirmación de un modelo socialista, basado en instituciones que incluyeran a los trabajadores y los campesinos, o sea, la clase que Japón eliminará en los siglos siguientes. A veces, su dureza en batalla sembraba el terror. Fue el primero que abandonó las jerarquías establecidas por los códigos militares, recompensando los méritos logrados en el campo de batalla y organizando el ejército de profesionales. Convirtió los castillos en centros de producción económica, desarrolló la manufactura y los Pancho Villa se enfrentó también con el ejército de Estados Unidos en ese territorio que hoy es Nuevo México, incendiando la ciudad de Columbus, causando la muerte de 17 personas. Esto provocó la reacción del presidente estadounidense Wilson, que ofreció una recompensa. En 1920 se fue a su hacienda para vivir como terrateniente, como lo que era, y en 1923 fue asesinado. Mi vida fue una tragedia. La motivó a que contara su vida en un libro titulado Me llamo Rigoberta Menchú, que se difundió en todo el mundo. En 1991 participó en las Naciones Unidas en la preparación de una declaración de los derechos de los pueblos indígenas y al año siguiente recibió el Premio Nobel de la Paz. En su discurso del Nobel, Rigoberta expresó la necesidad de la paz, de la justicia social y de la desmilitarización de su país, e hizo un llamado al respeto de la naturaleza y de las tradiciones mayas, como también expuso sobre los derechos de las mujeres. Después regresó a su tierra natal, famosa internacionalmente, y se dedicó a la lucha por los derechos humanos, los derechos de los indígenas y de todos los pueblos oprimidos del mundo. La tierra es raíz y fuente de nuestra cultura, con medios mucho menos poderosos de los invasores. Los guerrilleros de Sandino se movían hábilmente en pequeños grupos en las selvas tropicales, derrotando a los Marín, que eran mucho más numerosos. También, por primera vez, Estados Unidos utilizó aviones para bombardear una ciudad de América Central. Gracias a la lucha de Sandino y a un cambio en la presidencia de los Estados Unidos, llega al poder Franklin Delano Roosevelt, quien tuvo que enfrentarse a una fuerte crisis económica interna. En 1933, los militares de Estados Unidos se retiraron oficialmente de Nicaragua. Lamentablemente la victoria fue efímera, pero tuvo que hacer frente a los deseos de expansionismo de las potencias occidentales, en particular de Italia. Después de la sangrienta guerra de 1935, Salazar fue exiliado en Inglaterra.
En 1936, un famoso discurso ante la Sociedad de Naciones denunció el uso de armas químicas por Italia fascista contra su pueblo. Con la victoria del ejército británico en 1941, Salazar recuperó el poder real y utilizó su prestigio internacional para desarrollar una acción diplomática que lo llevaría a ser secretario general de la Organización de Estados Africanos, OUA, la Organización para la Unidad Africana. Sus acciones políticas fueron capaces de seguir la modernización del Estado, quien ganó su primera constitución y un nuevo sistema legal. Después de la guerra fue elegido diputado del Parlamento francés, pero su deseo de regresar a su tierra para liberarla era demasiado fuerte. Regresó a Senegal y después de muchas luchas llevó al país a su independencia, convirtiéndose en su primer presidente. Es el autor del himno nacional de Senegal y lo recuerdan entre los protagonistas de la afirmación de los valores compartidos de los pueblos africanos. La negritud no es solo un matiz cultural de los pueblos de África negra, sino también de las minorías negras de América, Asia y Oceanía. Claras. De hecho, fueron acusados y masacrados misioneros españoles. Los incas recuperaron sus propias tradiciones y creencias. Los españoles utilizaron la situación para declarar la guerra contra Vilcabamba. Un número enorme de soldados rodeó la ciudad y entraron a sangre y fuego. Tupac Amaru pudo huir a la selva con su esposa, que estaba embarazada. Cuando se detuvo frente a la orilla de un gran río, tuvo la oportunidad de salvarse, subiendo a un único barco presente y alejarse de los que los perseguían. Pero su esposa tenía miedo al agua y entonces Tupac se rindió. Tupac salió al patíbulo de la plaza central de Cuzco de frente a una multitud de personas. Su nombre se convirtió en los siglos siguientes en el símbolo de todos los movimientos de liberación de los pueblos. Huyó de manera fundamental a favor del pueblo polaco en su lucha por recuperar una independencia real. Fue el primer país del bloque de Europa Oriental que se alejó de las influencias de la Unión Soviética, que dentro de pocos años iba a asistir a la caída de su régimen. Su participación cristiana lo condujo en los años siguientes a oponerse a los modelos capitalistas, basados en la búsqueda desenfrenada de ganancias y un estilo de vida consumista. El Papa Juan Pablo II manifestó su presencia y la de la Iglesia, incluso en un sentido físico, en casi todos los países de la Tierra. Hizo más de 100 viajes alrededor del mundo, comunicando la idea de una comunidad cristiana universal y despertando el entusiasmo de multitudes de creyentes. Su pontificado ha sido el tercero más largo en la historia, pero también uno de los más influyentes en la historia de la humanidad. El amor es por tanto la vocación fundamental e innata en todo ser humano.